Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 17 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en educación, en bolsa de valores. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa muy técnico y especial. Vamos a hablar a recorrer todo la trayectoria internacional de los bonos, de las deudas, de la tasa de rendimiento y cómo este año que viene con los siguientes años por venir, pues parece ser que se nos espera tasas negativas y eso es un peligro para la economía real mundial. El presidente Trump vuelve por sus fueros y prácticamente obliga al presidente de la Reserva Federal a bajar la tasa de interés. Y nos llama mucho la atención su comportamiento, aunque ya no es común, que es raro que él se comporte así, lo común es que lo haga siempre, como nos tiene acostumbrado a enviarnos tweets a través de las redes, y entonces a forzar a sus funcionarios, lo cual no dependen de él, a que tomen medidas que políticamente le favorezcan a él. Recuerden que estamos en un año eleccionario y que en noviembre, dependiendo cómo vaya la bolsa, cómo vaya Wall Street, se decide si él se va o se queda. Él presiona la Reserva Federal, así que vamos a ver qué le dice el presidente Trump, qué ha pasado con el dólar, qué ha pasado con los bonos del Tesoro, las deudas y las economías internacionales, y qué va a pasar con la economía local. Salió en la prensa nacional que posiblemente el dólar se vaya a 55 por 1. Vamos a ver qué tan cierto es eso. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hace 2 semanas que la bolsa comenzó a colapsar, producto de, como habíamos visto ya, del coronavirus y de la iliquidez del mercado. Wall Street no le gusta la indecisión, a Wall Street no le gusta la incertidumbre, a los mercados no les gusta que haya muchos problemas a nivel mundial, mucho menos noticias que pongan en riesgo su dinero. Claro está, hay sectores que se benefician porque no todo es negativo. Hay un sector que siempre se beneficia de la bolsa y vamos a ver cuál es ese sector que se beneficia. Pero una caída en la bolsa significa mucho riesgo y mucho peligro para el presidente Donald Trump. Él sabe, porque es un empresario, que si la bolsa colapsa, y la bolsa colapsó un 12% la semana antepasada, él sabe que si se va a una recesión en la bolsa, él sale de la Casa Blanca. Por eso puso presión sobre la parte más importante de la economía de los Estados Unidos y sobre el funcionario más poderoso después del presidente posiblemente, que es el presidente de la Reserva Federal, el hombre que controla el dinero, que controla el dólar, que controla la política monetaria de la nación más poderosa del mundo. Pues le mandó un tweet y prácticamente lo combina a hacer algo, a tomar una decisión fuera de tiempo, y que la Reserva Federal parece ser que se intimida y toma una decisión porque el presidente le dice que toma la decisión. Pero eso lo dice públicamente por un tweet.
El presidente es especialista desacreditando sus funcionarios, porque cuando no hacen lo que él quiere, pues entonces él lo desacredita. Le dice que es un inepto, que no ha hecho su trabajo, después que él lo nombra evidentemente, y que tiene que ser ratificado por el Senado. En este caso particular, a la Reserva Federal no lo puede cambiar porque el mercado no se lo permite. Pero nos llama mucho la atención una caricatura de cómo prácticamente es el comportamiento del presidente con sus funcionarios. Y en este caso muy particular con la Reserva Federal. Colócame la gráfica número 1, señor director, para que veamos cómo el presidente, fíjense, se parece a la Cosa Nostra, amarra al presidente de la FED, al señor Jerome Powell, y llega como con dos mafiosos y él con un bate en la mano. Eso me recuerda a mí la Cosa Nostra. Entonces, parece ser que el presidente entiende que si no se baja la tasa de interés, el mercado va a continuar bajando, y continuó bajando, aunque tuvo una ligera recuperación esta semana. Vamos a ver qué le dice el presidente públicamente a la Reserva Federal con un tweet, y vamos a ver más adelante el tweet completo. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos qué dice el presidente. El presidente de los Estados Unidos pide más facilidades y recortes. Entonces, esos recortes es que baje la tasa de interés, que corte la tasa de interés para que el mercado asimile y explote Wall Street. Él sabe que una tasa de interés mucho más barata, una política monetaria con una tasa de interés bajita, pues expulsa la bolsa hacia arriba. Él lo sabe y por eso le dice al presidente de la FED que baje la tasa de interés. Colócame el tuit completo, señor director, para que veamos qué le dijo el presidente de la Reserva Federal. The Federal Reserve is cutting, but most federal is, and most importantly, coming into line with other countries' competitors. We are not playing on a level field, no fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to lead more easing and cutting. La Reserva Federal debe de cortar la tasa de interés. Y más importante, estar en sintonía con otros países competitivos y que nosotros no competimos. Y no es justo para los Estados Unidos. La Reserva Federal debe ser líder, venir y cortar y hacer lo que tiene que hacer. O sea, cuando el presidente del país más poderoso del mundo le dice al gobernador de la Reserva Federal, el segundo hombre más poderoso del mundo en cuanto a política monetaria, entonces, que tiene que cortar la tasa de interés. Porque él es empresario, él sabe que con un colapso adicional de los mercados, Wall Street había colapsado un 12%, y él sabe que si se iba un 10% adicional, entrábamos en un periodo de reversión, o sea, un periodo que no había forma de reversa, que no había forma de revertir eso. Entonces, antes de que eso pase, conmina al presidente de la FED a que baje la tasa de interés. ¿Y qué hizo la Reserva Federal? Bueno, pues que baja la tasa de interés 50 puntos. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos. Los Fed Fund Rate lo bajó a 1.25 de 1.75. Eso es una medida de emergencia. Aumenta el déficit en Estados Unidos, pero baja la tasa de interés y coloca el dólar mucho más barato, coloca el dinero mucho más barato. Le manda un mensaje al mundo y le manda un mensaje a la bolsa de valores de que con un dinero barato usted puede entrar a las corporaciones, a comprar acciones y a tener mucho más beneficio en la bolsa. Ese es el mensaje que manda el presidente. Pero también el presidente manda un mensaje que él tiene control de sus funcionarios y él no controla la Reserva Federal. Pero en este caso particular, parece ser que la Reserva Federal se intimida y corta la tasa de interés. Entonces, los bancos centrales poderosos del mundo, como la Reserva Federal, el Banco Central de Europa y el Banco Central de Japón, tienen prácticamente políticas negativas en los mercados secundarios. Entonces, ¿hasta cuándo va a durar eso? No lo sabemos, pero sí sabemos que es por un periodo largo de tiempo y prolongado, porque es insostenible que se mantenga tasas negativas en los bonos en el mercado secundario, porque cuando los gobiernos vengan y necesiten dinero para financiarse, usted no va a querer comprar esos bonos con tasa negativa.
Usted no va a entrar al mercado a perder dinero. Ningún empresario, ningún inversor entra al mercado a perder dinero. O sea que los propios bancos centrales están creando su propia burbuja en el sistema financiero. Y eso es letal para la economía real mundial, porque ellos mismos están creando la crisis que han creado en tiempos pasados. Crearon la crisis en el 29, crearon la crisis en el 87, crearon la crisis del 70, crearon la crisis del 2000, del 2008 y van a crear la crisis del 16. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que significa esto para el mundo? Bueno, que millones de personas van a perder sus empleos y con un dinero barato están socavando la rentabilidad de su dinero. Colóqueme la gráfica número 5, señor director, para que veamos. Fíjese, ahí vemos el Dow Jones que estaba colapsando. Inmediatamente la FED baja, la Reserva Federal baja la tasa de interés a 1.25, 50 puntos básicos. El Dow Jones tiene una ligera recuperación de 400 puntos y pico. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente, porque el mercado ha asimilado todo esto ya. Entonces vamos a ver con un coronavirus que se está expandiendo, con un coronavirus que se convierte en una pandemia prácticamente y que Wall Street está nervioso, vamos a ver cómo reacciona el mercado en la siguiente semana. Si la bolsa se cae en la próxima semana un 10% adicional, la recesión estaría confirmada y millones de trabajadores perderán su empleo. El presidente se irá de la Casa Blanca porque es muy difícil que pueda sostenerse en el cargo si se cae la bolsa. Porque los norteamericanos, por historia, cuando pierden dinero, cuando usted toca su bolsillo, cuando el presidente toca su bolsillo, pues tienden a salir de ese presidente y no dura más de 4 años. Él lo sabe, él es un empresario y por eso maneja su política fiscal y la política monetaria como si fuera una empresa. Por eso le da órdenes a sus funcionarios. No debiera ser así. Es la primera vez que vemos un presidente interviniendo en la política monetaria de una forma directa como lo hace el presidente Trump. No siempre debe ser así. El mercado no siempre va a reaccionar a lo que diga el presidente. Ahora, el mercado sí está muy nervioso y las bolsas internacionales también están muy nerviosas. El Banco Central de Europa aumenta su déficit y no ha podido despegar la inflación, lo cual es un punto muy negativo para una política monetaria con un dinero barato. Colócame la número 6, señor director, para que veamos cómo aumenta el déficit del Banco Central de Europa, pero los swaps a 5 años, fíjese que no despega la inflación y para que tengamos una política monetaria efectiva debe de haber cierta inflación, no una deflación. Entonces, ese swap no es más un contrato que usted entra. Supóngase que una corporación hace un contrato de 20 millones de euros y quiere que le paguen esos euros a 90 días, ese swap, hace un contrato swap para que fija la tasa de interés al día de hoy para que sea la misma en 90 días. Entonces, ese swap no está funcionando, esa tasa de inflación no está funcionando, esa transferencia, ese contrato no está funcionando como debe funcionar y continúa con tasas negativas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a mantener una tasa negativa en la bolsa y que no afecte su dinero cuando usted vaya a invertirlo? Eso es imposible. Entonces, esa estrategia del Banco Central de Europa, de la Reserva Federal, del Banco Central de Japón, de inyectarle dinero al mercado y hacer que el dinero sea más barato y crear tasas negativas, está socavando la rentabilidad y el valor de su dinero en los bancos. Entonces eso va a crear una burbuja y va a crear una explosión. Lo hemos dicho, eso es como una olla de presión sin válvula de escape, que se le da candela y fuego y va a tener que explotar. En algún momento va a explotar. Y cuando explote, usted va a perder su casa, usted va a perder sus propiedades y usted se va a quedar con una deuda, porque ellos se van a quedar con todo eso. Entonces, ellos están sosteniendo el mercado a un precio muy alto, que es el precio de crear una burbuja que pueda explotar en el sistema financiero. Entonces, los bancos centrales, con un dinero muy barato, están incentivando a que usted participe del mercado, con unos instrumentos que están muy caros. Colócame la número 7, señor director, para que veamos la oferta del dinero. Fíjese cómo
esa línea blanca es la oferta de dinero, casi 81 trillones de dólares disponible en el mercado. Esa es la oferta mundial global del dinero. El Standard & Poor's cae. Entonces, si cae el Standard & Poor's 500, el paquete de las 500 compañías, hay que incentivar eso. Tuvo una ligera recuperación con una bajada ahora de la tasa de reserva de política monetaria, pero no es suficiente. Un dinero líquido, un dinero barato, un dinero que incentiva a que usted se endeude. Cuando usted pierda su trabajo, entonces usted no va a poder pagar. Pero eso es una persona. Cuando millones pierdan su trabajo, cuando millones de empresarios comiencen a perder dinero, van a tener que cortar por las nóminas. Eso es inevitable porque no podemos sostener un dinero barato en el mercado y que usted pierda con su dinero depositado a plazo fijo en los bancos, con una inflación que técnicamente hablando sigue subiendo en los países en vía de desarrollo y con tasas de interés bajitas. Afortunadamente, nuestro Banco Central deja la tasa de interés ahora igual. Creo que es la mejor medida que ha tomado el Banco Central en los últimos tiempos, porque se va a quedar sin herramientas, se va a quedar sin estrategias. Entonces, es una economía que se perfila, que entremos pronto en una recesión con instrumentos financieros muy caros y que el Banco Central se quede sin estrategia para frenar y para combatir una posible recesión. Eso es muy peligroso para los inversores, para los industriales, para los empresarios y para todo el pueblo dominicano y para el mundo en general. Porque entonces no habrá estrategia para combatir una recesión. Y cuando estamos en una recesión, la política monetaria más correcta es reducir e incentivar la economía. Pero cuando un banco central se queda sin ese elemento, sin esa estrategia de bajar la tasa de interés porque está muy bajita, bueno, pues se quedó ya sin estrategia, ya la bajó a lo máximo. Entonces, la tasa de interés en la República Dominicana está a un punto crítico, no puede seguir bajando, porque si sigue bajando va a explotar el tipo de cambio y el Banco Central se va a quedar sin estrategias. Entonces, cuando venga la recesión, ¿qué va a hacer el Banco Central? Con una tasa de interés muy bajita, que se vaya el dinero de los bancos, que usted salga a buscar dólares, ¿qué va a él a hacer? Entonces, no hay forma de cómo pueda pelear contra una recesión actualmente. Y tomó la medida correcta ahora, en dejar la tasa de interés igual. Los bancos centrales poderosos están creando una burbuja y no se le puede caer atrás a ellos porque ellos son los que controlan el dinero. Vamos a ver el valor de la deuda global mundial con los bonos que están colapsando, la tasa de interés de esos bonos están colapsando en el mercado. Vamos a ver el número 8, señor director, para que veamos la deuda, el valor de la deuda global en bonos. Casi 59 trillones de dólares en deuda. Entonces, es imposible sostenerse en su punto más alto, nunca jamás visto. Entonces, mientras sigamos endeudándonos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tanto los bancos centrales de Europa como la Reserva Federal están aplicando una política monetaria que está en contradicción con el dinero que usted deposita en los bancos. Porque ese dinero en el mercado secundario, en los mercados, se convierte en una tasa de interés negativa. Entonces, históricamente, casi siempre, cuando la Reserva Federal baja la tasa de interés 50 puntos, en su próxima reunión vuelve y la baja 50 puntos más. Y casi siempre se ha producido una crisis global mundial cada vez que pasa eso. O sea que tenemos historia cuando una forma de emergencia, en este caso el presidente llamó para que se cortara la tasa de interés. Entonces, históricamente cuando eso pasa, que se baja 50 puntos, ha pasado una crisis financiera mundial global. Colócame la número 9, señor director, para que veamos qué pasó. Míralo ahí. One Fed does 50 basic points intra-meeting. They normally go 50 basic points again in next regular meeting. Desde que una vez la Reserva Federal baja 50 puntos básicos, su política de tasa monetaria, en el próximo meeting lo baja también 50%. Pero han pasado 4 crisis mundiales cuando eso ha pasado. Colócamela para atrás, señor director, para que veamos la crisis. Entonces,
¿Qué es lo que significa eso? Miren, en el 15 de octubre de 1928 lo cortó en emergencia 25, después lo cortó de nuevo en emergencia 25 y hubo la crisis de los Long Term Capital Management, donde un hedge fund perdió 4.7 billones de dólares producto de ese corte y de hacer transacciones irregulares en la bolsa. En enero del 2001, la Reserva Federal corta 50 puntos y en el próximo meeting también cortó 50 puntos y se produjo la crisis del dot-com, cuando el internet. También en el 2001 se hizo lo mismo y en septiembre del 2011, cuando los atentados terroristas, también pasó lo mismo. Y ahora, en enero del 2008, cortó 75 puntos, corta 50 y se produjo la crisis financiera. O sea, fíjese, cada vez que la Reserva Federal toma medidas de emergencia, provoca una crisis. Ahora tomó una medida de emergencia, 50 puntos básicos, le reduce a la política de tasa monetaria. ¿Sabe Wall Street eso? Por supuesto, porque Wall Street está monitoreando eso muy de cerca. Entonces, Wall Street sabe que en la historia, cada vez que eso ha pasado, se ha producido una crisis mundial financiera. Y ahora estamos en una crisis, posible crisis de la burbuja de los bancos centrales. Entonces, le interesa a Wall Street seguir esto y determinar si este corte de emergencia de los 50 puntos básicos en la política monetaria sea el detonante que provoque la crisis mundial de nuevo, la próxima crisis. Eso está por verse, pero Wall Street sí conoce la historia y sí sigue la historia de lo que hacen los bancos centrales, y en este caso la Reserva Federal. Pero eso ha hecho que colapse la tasa de los bonos a 10 años y la tasa de los bonos a 30 años y de 2 años. Entonces, también ha hecho que colapse el dólar en el corto plazo, y lo vamos a ver más adelante. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos la tasa de interés, el retorno de la tasa de interés en 10 años en su punto más crítico nunca antes visto, 0.83 a 10 años. Usted no tiene ningún incentivo para entrar a la bolsa a comprar bonos del Tesoro a 10 años con esa tasa de interés. Su rentabilidad con una inflación mucho más grande de 0.83, que alcanza más del 1.50, usted está perdiendo dinero cada vez que lo coloca y compra un bono. Entonces, eso provoca que el precio de los bonos se dispare. Entonces, si baja la tasa de interés, si usted va a comprar un bono de 1 millón, posiblemente ese bono le cueste a usted 1.100.000. Entonces, pero cuando se vence ese bono, le van a pagar $1 millón. Pero ese millón no le está pagando prácticamente nada. O sea, usted está perdiendo dinero. Y cuando los inversores pierden dinero, se crea un colapso en la bolsa de valores y en los mercados financieros. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos a 30 años también lo mismo. La tasa de rendimiento de 30 años en 1.32. Entonces, el gobierno dominicano tuvo que ir a la bolsa a colocar 2.500 millones de dólares, ahora a 40 años y a 10 años. Pero no fue a 40 años porque dijo que la República Dominicana está tan bien que los inversores llegaron y la pusimos a 40 años. No, señor. Usted lo colocó a 40 años porque no lo puede colocar a menos tiempo de ahí. Porque tiene que subir la tasa de interés para poder conseguir ese dinero. Porque el dinero a 30 años está muy barato. Y a los inversores, cuando van a comprar bonos soberanos de otros países, quieren que le paguen más dinero por su inversión. Entonces, si un inversor va a colocar 100 millones de dólares en la línea, en los bonos soberanos de la República Dominicana, quiere que el gobierno dominicano le aumente la tasa de interés. Entonces, una tasa de interés negativa aumenta el precio de los bonos y el gobierno, cuando vuelva de nuevo a colocar bonos en la bolsa, va a tener que colocarlo a una mayor tasa de interés. Y cuando todos los gobiernos vayan a buscar dinero prestado a Wall Street, van a tener que colocarlo a una mayor tasa de interés. Entonces, una mayor tasa de interés significa que aumenta la deuda externa de ese país, aumenta el crédito de ese país y todo el financiamiento aumenta en ese país. O sea que a los empresarios, a los industriales, les va a aumentar el financiamiento cuando aumenta la deuda externa y cuando aumenta la tasa de interés a nivel mundial. Entonces, pero también aumenta para usted como profesional.
le aumentan su tarjeta de crédito, le aumentan su seguro, le aumentan su financiamiento de su casa y de su carro y aumenta todo. Entonces, cuando todo aumenta, se produce la burbuja. Cuando usted no puede pagar, pues entonces usted colapsa, usted se va y no puede pagar. Pero cuando millones no pueden pagar, ahí está creado el problema y la crisis financiera en los mercados y la crisis mundial en la economía real. Por eso es el peligro de lo que está pasando. Pero no solamente con los bonos del Tesoro a 30 años, más peligroso aún, con los bonos protegidos contra la inflación también. Colóqueme la número 12, señor director, para que veamos los tips. US 30-year real tips. Ese tips quiere decir Treasury Inflation Protection Security. O sea, los bonos del Tesoro protegidos contra la inflación por primera vez negativo. O sea que la inflación está por encima de los bonos del Tesoro de 30 años, protegido contra la inflación. Entonces, si usted tiene 100 millones de dólares en un bono del Tesoro protegido contra la inflación y ahora le pagan negativo a usted se va del mercado. Cuando millones hacen eso y se van del mercado, tiene que colapsar la bolsa, más tarde, más temprano, tiene que colapsar el sistema financiero. Entonces, el presidente quiere incentivar esto con un corte en la política de tasa monetaria y por eso prácticamente obliga a la Reserva Federal a tener un dinero mucho más barato. Pero eso es echarle más leña al fuego. Hasta dónde el mercado va a poder sostenerse con tasas de intereses negativas a nivel mundial. Fíjense, también hay otro punto muy importante. Cuando el Banco Central de Canadá, junto con la Reserva Federal, cortan la tasa de interés en el mismo mes y cortan 50 puntos básicos ambos, históricamente se produce una crisis y una recesión. Vamos a ver la número 13, señor director, para que veamos cómo, miren, times when the Fed en Banco Central de Canadá cortan su tasa de interés por lo menos 50 puntos básicos en el mismo mes, se ha producido una crisis financiera global. Pasó en el 2000, pasó en el 2001, pasó en el 7, pasó en el 9 y pasó en el 8. Y va a pasar ahora en el 20. Entonces, esa es la interrogante que tenemos. Cuando los bancos, es como que ellos se pusieran de acuerdo para tomar la misma medida. Entonces, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? Ellos se reúnen, recuérdense que hay una reunión de los G7, se reúnen los presidentes de los G7 y se reúnen también los gobernadores de los bancos centrales del G7. Cuando ellos se reúnen es para trazar la política monetaria mundial en beneficio de sus ciudadanos. Cuando los G7 se reúnen, no se reúnen para tomar medidas y decisiones en beneficio de los dominicanos, no. Se reúnen para tomar medidas que beneficien a los ciudadanos de sus países, porque ellos son el 95% de todas las transacciones financieras, económicas y bursátiles en el mundo. Entonces se reúnen para beneficiar a sus países y nosotros lo tenemos que aceptar, queramos o no, porque el mercado va a reaccionar con nosotros y sin nosotros, porque ellos son los que trazan las reglas del juego. Ellos son los que determinan qué cantidad de circulante va a estar en el mercado. Ellos son los que determinan qué tasa de interés usted va a pagar como industrial. Ellos son los que determinan qué tasa de interés usted va a pagar como empresario. Ellos son los que determinan el valor del dinero, porque ellos le inyectan liquidez o retiran la liquidez. Entonces, como hay un punto de referencia, y el punto de referencia es de ellos, entonces ellos son los que determinan el futuro de la economía de todos los países en el mundo, incluyendo el nuestro. Porque ya hemos visto que el dólar se mueve con 12 monedas de 17 países. Y ellos son los que determinan hacia dónde se mueve el dólar. Y el euro tiene un 57.6% de peso en el movimiento del dólar. Y ellos son los que determinan hacia dónde se va a mover el euro y hacia dónde se van a mover todas las divisas. Hacia dónde se van a mover los commodities y todos los alimentos. Entonces ellos inciden diario en nuestras vidas. ¿A través de dónde? A través de los mercados y la bolsa de valores. Vamos a ver, señor director, la gráfica número 15, para que veamos antes de irnos a pausa. Fíjense, en los próximos años, ahí vemos los G10, las economías más poderosas, las monedas más poderosas, el US dólar, el Deutsche de Alemania,
el Gran Bretaña Pounds de la libra esterlina, el Japanese Yens, el dólar canadiense, el CFH, el franco suizo, la krona sueca, la krona noruega, el Australian Dollar y el New Zealand Dollar. O sea, las 10 monedas más poderosas. Todas prácticamente en los próximos años por venir. En este año Alemania totalmente con tasa negativa hasta el 2023. Entonces, ¿hasta dónde va a sostener el mercado? Tasa de interés negativa. Esos son los swaps. Ya le explicamos que el swap es un contrato futuro que usted entra, que la tasa de interés que está el dólar hoy, se la van a pagar en 90 días. Usted la fija hoy para que se la paguen en 90 días. Entonces, esos contratos están negativos. Entonces, si están negativos en Alemania hasta el 2023, significa que los alemanes van a perder dinero hasta el 2023. Pero también, colócamela de nuevo para atrás, señor director, para que veamos cómo se ve eso. Fíjese, la columna de abajo dice deviation from forwards. Esos son los forwards. Entonces, en Estados Unidos en dólar, tenemos que la primera cuota de este año está negativa y en la segunda también. Neutral en la tercera y positiva en la cuarta, pero en Alemania tenemos las 4 cuotas negativas y así sucesivamente. En Japón las 4 negativas y todas las demás están negativas. Está Suiza negativa y está Suecia negativa y solamente 2 positivas y está New Zealand negativo también. Entonces, todos los forwards, 5 años, 10 años están negativos. Entonces, esa tasa de interés negativa, del valor del dinero negativo, es insostenible en el tiempo. Porque Luis Fernando García no va a colocar su dinero en los bancos comerciales para perder dinero. Se va a mover a mercados fuertes. Y esos mercados fuertes son los commodities y los alimentos. Entonces, antes de irnos a pausa, señor director, colóqueme la número 16 para que veamos la historia. Ahí vemos el momento histórico de la tasa de interés de rendimiento a 10 años en su punto más bajo por 150 años. Nunca antes, jamás visto desde el año 1871. Benchmark Treasury yields have never before dropped below 1%. Entonces, nunca antes visto y está prácticamente colapsando por 150 años. O sea que posiblemente esta crisis financiera sea la crisis más poderosa jamás antes creada. En el próximo bloque vamos a ver las corporaciones, cuánto pagan de dividendos y vamos a ver los balances, los déficits de los bancos centrales y cómo es el comportamiento del coronavirus y de las corporaciones que son los sectores que están ganando más dinero y qué dicen los empresarios con relación al dólar y qué pasó con el crudo de petróleo y la gasolina que está a 1.39 y el gobierno la tiene a 223 pesos todavía. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, las corporaciones en la bolsa, cuando tienen muchos beneficios, muchos ingresos por la venta de sus acciones y ganan mucho dinero, generalmente e históricamente, muchas de ellas pagan dividendos. Entonces, muchos inversores entran a comprar acciones en la bolsa porque esas corporaciones le pagan dividendos. Entonces, independientemente de la cantidad que usted compre, si usted aguanta esas acciones por un periodo de tiempo de 1 año, usted va a recibir un cheque en su cuenta bancaria. Entonces, los profesionales en bolsa históricamente les gusta comprar corporaciones que pagan dividendos porque son atractivas para ellos colocar su dinero. Por ejemplo, Apple Computer, Microsoft, todo ese tipo de corporación pagan dividendos. Y hay profesionales que solamente compran acciones que pagan dividendos, porque si usted sabe manejar el mercado, cuando las acciones van a bajar, sencillamente usted vende opciones, vende un derivado y usted garantiza el precio de sus acciones, aunque baje usted no pierde, porque usted está poniéndole un seguro, además de que esa corporación le va a mandar a usted un cheque o 2 cheques, dependiendo cada qué tiempo sean esos dividendos. Entonces, las corporaciones ahora mismo en Wall Street están pagando más dividendos
que su dinero depositado en los bancos. Y eso nos dice a nosotros que usted tiende a tener mayor riesgo entrando a la bolsa por el asunto del mercado accionario y las rentas fijas, que es un instrumento más tranquilo, menos riesgoso, pues entonces no está generando beneficio. Entonces, si no está generando beneficio, no hay ningún incentivo para que usted compre instrumentos de deudas, sino con un dinero barato, con una política monetaria barata, entonces usted va a ir a la bolsa a comprar más acciones. Por eso sube la bolsa ahora, en esta semana, un poquito más, un pequeño respiro. No es suficiente. Vamos a ver el desempeño en la próxima semana. Colócame la gráfica número 17, señor director, para que veamos, fíjense, la corporación del Standard & Poor's 500, el dividendo que pagan está por encima que los bonos del Tesoro a 30 años. Entonces, si una corporación, lo que le paga a usted una renta variable es más que lo que le da el banco por su dinero en dólares, pues usted se muda a esa corporación. Usted va a comprar acciones de Facebook, de Microsoft, de Amazon y de todas esas corporaciones líderes del mercado, Google. Entonces usted va a recibir dinero por sus dividendos, por su inversión, mucho más dinero que si usted tuviera su dinero en bonos del Tesoro o en bonos soberanos de otros países. Por eso cuando un país deba de colocar bonos soberanos, tiene que subir la tasa de interés. No es que en la República Dominicana fue a buscar 2.500 millones de dólares y aparecieron 20 cuentas con más de 5.000 o 10.000 millones de dólares. No, es porque tiene que subir la tasa de interés. Es porque esto es un negocio. Y si no sube la tasa de interés, los bonos no los compra nadie. Entonces tiene que venir con una tasa de interés aceptable, que el inversor se sienta conforme con el periodo de tiempo que va a comprar esos bonos y su riesgo en ese dinero, en ese bono soberano. Entonces, por eso le hemos dicho al gobierno la semana pasada que un riesgo político incrementa más todavía esa tasa de interés cuando el gobierno vuelva a colocar bonos en Wall Street. Por eso es peligroso lo que está pasando ahora mismo. Porque si incrementa el riesgo país, automáticamente viene una degradación de los bonos soberanos de la República Dominicana. Y que son BB menos, y si lo degradan a B, significa eso que la próxima tasa de interés que el gobierno vaya, va a tener que colocarla un 3% más que por los últimos bonos que colocó. 3, 4, 5%, dependiendo cómo lo exija el mercado. Entonces, cuando las corporaciones producen más dinero que los bonos, nadie quiere invertir en bonos, pero a los gobiernos también se les crea un problema porque tienen que subir su tasa de interés para poder buscar ese financiamiento que necesitan, sea para su presupuesto o para su déficit. Entonces el gobierno va a tener que ir a la bolsa a buscar ese dinero mucho más caro, porque el mercado así se lo exige. Entonces, con un dinero barato, ¿qué incrementa eso? Bueno, incrementa las deudas y los déficits de los gobiernos y de los bancos centrales. Colócame la número 18, señor director, para que veamos los déficits. Ahí los vemos, los central banks más poderosos. El Banco Central de Japón, un 105% con relación a su PIB. El Banco Central de Suiza, Swiss National Bank, 122%. El Banco Central de Europa, 40%. Y la Reserva Federal, un 19%. Ese es el déficit balance sheet de los bancos centrales más poderosos en función de su PIB. Pero no solamente el dinero barato contribuye a que aumente la deuda y aumente el déficit, sino también la presión del coronavirus que ha hecho que la bolsa colapse y mande una señal negativa a los mercados. Colócame el número 19, señor director, para que veamos los casos. Ahí los vemos cuando tomamos la muestra. 93,000 casos de coronavirus, 3.200 confirmados, 80,000 en China. O sea, es una catástrofe. ¿Cuáles son los sectores de la bolsa que más se benefician de esto? Bueno, el sector salud, ya lo dijimos. ¿Cuál es uno de los que más se perjudica? El sector de los hoteles, el turismo. Colóqueme la número 19.1, señor director, para que veamos esos sectores. Fíjese, el sector salud, S&P 500, Healthcare, 7.58%, y el sector salud Index, 12.35%. El de los hoteles, que es el último, el S&P Hotel Resort, 5.35% negativo, o sea, han caído, han colapsado las acciones de los hoteles. Sin embargo, las acciones del sector salud pues se incrementan. Lo dijimos en principio, porque hay un sector que se va a beneficiar. Por eso van a subir el seguro de salud y van a subir
los seguros también comerciales. Colóqueme, señor director, la número 20 para que vayamos a los últimos bloques de los países que más se perjudican con el coronavirus, porque ellos dependen del turismo en función de su PIB. Filipinas, un 24.7, Tailandia, 21.6, Grecia, 20.6, Portugal, 19.1, Hong Kong, 17.4, México, 17.2, España, 14.6, China, 11.0. O sea, eso es los países que pierden más dinero en función de su PIB, que dependen del turismo, y una caída en las acciones de los hoteles, una caída en el sector financiero, pues definitivamente es una caída total en esa economía. Ya comienza a contraerse la economía mundial, global, y el crecimiento de la economía mundial está por debajo de 3%, ahora a 2.5%. Colóqueme, señor director, qué dijo los empresarios, la número 26, para que veamos qué dicen los empresarios con relación al dólar, que dice que el dólar se podría colocar a 55 por 1. Advierten, tasa del dólar podría llegar a 55 por 1 en las próximas semanas. Bueno, esas declaraciones, es verdad que el dólar estuvo subiendo en el corto plazo, pero ahora está bajando en el corto plazo. Decir 55 por 1, eso es el mercado que fija el precio. Es cierto que hay una presión al tipo de cambio por el coronavirus y que hay una presión en el tipo de cambio por la incertidumbre en los mercados. Pero ahora mismo, en el corto y mediato plazo, ahora mismo, en el cortito plazo, el dólar está bajando y eso favorece el tipo de cambio de una forma mucho más ligera en la República Dominicana. Colócame la número 27, señor director, para que veamos qué fue lo que dijo el presidente de la Federación. Dice el señor Iván de Jesús García que si el Banco Central no interviene cuanto antes en el mercado de divisas, la tasa del dólar podría alcanzar el 55 por 1 en los próximos 15 días. Bueno, señor García, estamos de acuerdo que el dólar se incrementa, pero no es así. O sea, no todo depende de la intervención del Banco Central, también depende de los choques externos y de los bancos centrales externos, de las medidas que ellos toman para que aumente el tipo de cambio, y de la bolsa de valores para que aumente el tipo de cambio, y de los commodities también. Es cierto que usted tiene parte de razón, pero que llega a 55 por 1, eso nadie lo puede decir, que en 2 semanas va a llegar, eso no funciona así. El precio lo fija el mercado, y el mercado, aunque está subiendo ahora, y en el mediano plazo y largo plazo, no lo va a fijar de un día para otro. Eso nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es la tendencia. Si tuviéramos un tipo de cambio flexible, entonces sí pudiéramos decir cuánto va a subir. Colócame la número 29, señor director, y la número 30 para que nos vayamos ahí. Ahí vemos el euro explotando, va a seguir subiendo el euro. Eso le pone presión al dólar, que lo manda. El euro tiene un 57.6% de peso en el movimiento del dólar. Si Luis Fernando García tuviera que entrar, pues entraría vendiendo dólares y comprando euros. Así de simple. Y colócame la número 31, señor director, para que veamos cómo está el dólar en free fall, en caída libre. El dólar está depreciándose en los mercados, está bajando. Así que si usted tiene dólares, salga de ellos porque va a bajar. Lo va a comprar mucho más barato en los mercados internacionales. Y por último, señor director, la número 33, para que veamos el crudo de petróleo, que alcanzó 41.28, y el gobierno y la gasolina 1.39, y el gobierno se está ganando un 200% en el precio de la gasolina. Vamos a ver, 1.39 que cuesta actualmente la gasolina, 1.39 de dólares por 53.50, a 74 dólares el galón. Puede bajar con nosotros, señor director, por 74 dólares el galón, 223 menos 74, son 149 pesos. Entre 74, el gobierno se está ganando un 200% en el precio de la gasolina, y eso es inaceptable. Es una aberración que el gobierno tiene con ganarle mucho dinero a los empresarios, a los industriales, al pueblo dominicano, y que aumente la canasta familiar. Ganarse un 200% en un bien, un país pobre, es inaceptable. Eso no aguanta un debate. Ahí están los precios de los combustibles, $1.39. El gobierno compra la gasolina a 74 pesos en Wall Street y la vende a 223. Y eso no se puede aceptar.
El gobierno se está convirtiendo en un depredador del pueblo dominicano con el precio de los combustibles. Y el presidente se reunió para bajar los combustibles y eso no ha pasado todavía. Miren, señores, nos dice nuestro director que no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para ser un buen inversionista en Bolsa de Valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó